Marimeli, Mariquecho. Minca Minga nuestro yu, encuentro nuestro territorio. Escuchas al instante, Aini, por los derechos de nuestros pueblos. Kamisaraki, Gilatonaka, Cuyacanaka y Mainaya Cachanquichis, bienvenidos y bienvenidas a nuestra radio Aini. Este es un espacio autónomo, autogestionado, donde conversamos sobre derechos humanos, desde los territorios también frente a los extractivismos, pueblos originarios y movimientos sociales. Nosotras siempre decimos, donde hacemos radio, hacemos Aini. Soy Leila Noriega y junto a Consuelo León vamos a comenzar esta entrevista que tenemos hoy día en nuestro programa de Radio Aini. Les invitamos también a revisar nuestras redes sociales. Nosotras tenemos nuestra web ahora que es radioaini.cl, también en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube y Spotify nos encuentran siempre como Radio Aini. Y nuestro correo, radioaini@gmail.com. Y bueno, hoy día tenemos una invitada, una amiga que nos acompaña desde Calama. Me refiero a Andrea Vázquez, que es de la Coordinadora de Defensa del Río Loa y la Madre Tierra. ¿Cómo estás, Andrea? Hola, buenas tardes. Leila, gracias a ti, a la radio, a tu compañera. Bien, acá estamos en el encierro, pero bien. Agradecida de este espacio de conversación. Gracias, Andrea. Bueno, principalmente queremos conversar con Andrea la situación que vive Calama, que sabemos que es la capital minera de Chile, pero también está viviendo una situación bastante crítica por el coronavirus. En el contexto, ¿cierto?, de la pandemia, sabemos que las faenas mineras han continuado en el país, no solamente en Chile, en muchos lugares de Latinoamérica, donde a pesar de la pandemia sigue, ¿cierto?, este modelo extractivista trabajando. Y bueno, hoy día también ya la prensa también regional allá de Antofagasta dice, ¿no?, que cerca del 46% de las personas que se han tomado PCR en Calama salen positivas. Entonces es una situación bastante preocupante. Para partir, Andrea, cuéntanos un poco cómo ha estado la situación en Calama respecto a minería y coronavirus. Desde ustedes, ¿cómo lo han visto como organización? Bueno, yo creo que sí, la pandemia lo que ha logrado evidenciar de gran forma es cómo es la relación entre la mega minería extractivista, ¿no es cierto?, y las políticas públicas y la economía, en desmedro del territorio. ¿A qué me refiero? Es que las voces de Calama en general, de varias organizaciones, de actores locales, de autoridades, de algunas autoridades, ha sido la necesidad de poder paralizar la minería, al menos 14 días, para poder generar cuarentena, ya que la mayor concentración de enfermos y contagiados está en Codelco. Entonces, y que Codelco tiene acá 4 yacimientos, entonces no deja de ser menor el gran tránsito de trabajadores que no ha parado desde que comenzó el COVID, y que en verdad es el principal foco de contagio. Cuando empezó la pandemia, en marzo más o menos, la gobernadora de Calama señalaba que los trabajadores de la minería no eran vectores de contagio. Hoy día esa realidad se le enrostra en la cara porque en realidad es la fuente principal de contagio. Y es catastrófico lo que ocurre porque nos evidencia la relación de poder donde no es posible parar la minería porque es más importante la economía por sobre la vida de las personas que vivimos en el territorio, en este caso los habitantes de Calama. Entonces eso es súper dramático y es aberrante en realidad. Pero esa es la decisión de las autoridades cuando hace 2 o 3 días vino el ministro París a Calama solamente a sacarse fotos, y lo que se esperaba de él, la comunidad lo que esperaba era que diera señales de presión hacia la minería, considerando que somos la zona a nivel nacional, la comuna a nivel nacional que más muertos acumula.
Y eso es producto de un modelo económico, social y productivo que ha caracterizado a Calama, ¿no es cierto?, como una de las zonas de sacrificio más importantes a nivel nacional. Somos, lo que tú decías, la capital minera de Chile, y por tanto eso nos conlleva a ser sacrificados. No es solamente el tema de la contaminación, que no pare la industria, la aceleración de muertos, el colapso del sistema público de salud. Entonces ahí ha sido dramático un poco cómo se ha dado esta pandemia, cómo se ha vivido esta pandemia en nuestra comuna. Antes de darle la palabra a Consuelo, cuéntanos un poco cómo ha sido también ustedes como organización social allá y medioambiental en Calama, cómo también han reaccionado las organizaciones frente a esta situación. Bueno, en realidad lo que se ha evidenciado es que donde estamos en una situación de encierro, la mayoría de las mujeres que luchan en nuestra organización son adultas, mayores, que con mayor razón les ha golpeado el tema de las cuarentenas, y por tanto como organización nosotros hemos llamado a través de las redes, vía redes sociales, y la reacción respecto a la población ha sido más o menos similar. Si bien es cierto, ha existido presión por parte de algunos espacios como la Mesa Social COVID, para que se pueda generar cuarentena preventiva en la minería por 14 días, esto no ha arrojado resultados hasta ahora. De hecho, hace 2 semanas el Consejo Municipal sesionó y fueron los subgerentes de Chuquicamata, no de Codelco Norte, sino que de Chuquicamata, y ahí la mayoría de los concejales le señalaban la necesidad de poder hacer cuarentena de la minera, porque todas las medidas que han tomado han sido insuficientes, y la verdad las cosas que tampoco tuvo efectos, ¿me entiendes? Entonces no sé qué esperan, que no sé cuántos muertos tenemos que cargar en nuestra ciudad para que se tomen las medidas necesarias. Consuelo, quisiera, no sé, hacer algún comentario respecto a esta situación. Yo creo que esto se repite en muchos lugares donde hay el extractivismo, ¿cierto? Y estas grandes industrias están funcionando igual. Bueno, primeramente voy a saludar. Mari Pulamian Compuché, Inchia Consuelo León Piñén. Bueno, sí, efectivamente uno puede observar que esta ineficacia que en la toma de medidas, no solamente es que sean tardías, son ineficaces porque no están considerando los contextos. Es decir, si uno observa lo que plantea Andrea, es que en este contexto existen varios factores de riesgo que no han sido visibilizados. Es decir, estamos en una ciudad donde Calama, y es conocido que Calama tiene tiene una población flotante importante que está vinculada con la minería y con todos los servicios que están vinculados a esta actividad. Dicho eso, Calama no solamente se puede pensar con las personas que viven y habitan ahí desde siempre, sino que hay muchos otros hombres y mujeres que viajan, cumplen turnos y retornan a su ciudad de origen. Es decir, que ahí hay un factor de riesgo que no se está considerando. Y lo otro que también llama la atención es que cuando estamos en un estado de excepción, hay ciertas facultades como fijar precios para evitar especulación en los precios y productos básicos. Y esa medida no ha sido tomada. Entonces, cuando uno va observando que no hay una gestión eficaz, es muy probable que existan efectos en la población. Y que además se expliquen ciertas situaciones que no están en el marco o los principios que rigen la ciencia médica,
uno se comienza a preocupar. Entonces, estas consideraciones, como estos factores de riesgo, son atingentes tomar para evitar el aumento de personas contagiadas y obviamente el número de personas fallecidas. Y no es menor. Ahora también hay que considerar que en esta región, al tener una actividad minera relevante, también constituye factores de riesgo vinculados a la contaminación. Y eso es otro elemento que debe ser tomado en cuenta a la hora de adoptar medidas. Es lo que yo podía plantear. Bueno, en ese sentido, Consuelo, que tú planteas sobre la contaminación, también ustedes ahí, Andrea, como coordinadora, compartieron fotografías, porque la polución en Calama es catastrófica, o sea, sigue operando, y más encima está todo esto del coronavirus, me imagino que más encima la polución, la contaminación en la ciudad afecta, porque se suma con otros tipos de enfermedades pulmonares y otro tipo de preocupaciones en la comuna, y en ese sentido, yo quería llevar también un tema que ustedes han estado luchando este último tiempo, que tiene que ver con el plan de descontaminación de Calama. ¿En qué está eso y cómo está todavía afectando esta situación tan crítica ya? Claro, o sea, Calama lleva declarada como zona saturada desde el año 2009, sin que hasta la fecha se ejecute un plan de descontaminación por material particulado 10 por parte del Estado. Es decir, que la negligencia ha sido el motor que caracteriza la política pública acá en Calama. Nosotros tenemos los índices más altos de cáncer a nivel en el norte y tenemos, por ejemplo, demandas de enfermedades respiratorias que estallan o que crecen mucho en épocas de invierno, ¿no es cierto? Entonces, eso es una realidad que todos los años colapsa el sistema público de atención primaria y las urgencias en el hospital. No es una situación nueva. Entonces, cuando no es una situación nueva, y lo que decía Consuelo, existen antecedentes, ¿no es cierto?, que te pueden permitir caracterizar una ciudad para tomar medidas y políticas públicas que permitan el resguardo de la salud como derecho humano, te puedes adelantar a los escenarios. Y lo que ha sucedido en Calama es que no existe esa capacidad porque no existe ese interés. Entonces, como organizaciones hemos levantado la demanda de que tengamos un plan de descontaminación, porque sabemos que los planes de descontaminación son insuficientes hoy día en nuestro país, pero aunque sean insuficientes, es lo mínimo que el Estado debe hacer en los territorios donde se declaran zonas saturadas. Entonces, el 2017 nosotros presentamos ante Contraloría una denuncia por notable abandono de deberes de parte de quien en ese tiempo estaba ejerciendo como Seremi de Medio Ambiente y de todos los que fueran responsables por la no ejecución de un plan de descontaminación para Calama. Lo que resultó esto es que Contraloría nos encontró la razón y ordena sumarios administrativos y ordena también que se comience un nuevo proceso o que se comience el proceso para ejecutar el plan de descontaminación de Calama. El 2017. Empezamos el 2017 y los plazos de diseño, participación y todos los planes de descontaminación son como de 2 años más o menos. Entonces, en este periodo ya se cumplió el plazo para que el Ministerio de Medio Ambiente llevara el plan de descontaminación lo derivara hacia el Comité de Ministros para la Sustentabilidad, quienes son los que tienen que aprobar este plan de descontaminación. Luego pasa por la firma del presidente y después se hace una revisión en Contraloría, aunque eso no está establecido en el reglamento para la dictación de planes. Solamente el último obstáculo que debería pasar el plan es la firma del presidente. Para eso no hay plazo. O sea,
Nosotros hoy día, el día 30 de junio se cumplió el plazo y se derivó este documento que por primera vez existe a este Comité de Ministros por la Sustentabilidad, pero en el contexto en el que estamos y no habiendo plazos legales, creemos que esto también puede extenderse, puede rebotarse a próximo gobierno, puede dejarse ahí que se polvoree, si es que no existe una presión social y política importante. Entonces, nosotros estamos generando estrategias para poder presionar, ¿no es cierto?, y para que este comité sesione. Pero en los contextos en el que estamos, iguales son complejas las situaciones que estamos viviendo. Igual lo que ha permitido el tema de la pandemia es que la gente también se sensibilice mucho más con el tema de la contaminación, y en este tiempo han subido muchas las denuncias, los videos, las grabaciones, ¿no es cierto?, que muestran cómo Codelco no ha parado. De hecho, en abril, Codelco tuvo un 2,8% más de ganancias en plena pandemia que el mismo mes del año anterior. Eso quiere decir que no solamente la minería no ha parado, sino que en contextos de pandemia ha generado mayores ganancias. Entonces, porque ha precarizado más a los trabajadores, ¿no es cierto? Y ha ahorrado costos operacionales, y el cobre a nivel internacional ha aumentado su precio. Entonces, creemos que si no es a través de la protesta o la presión social, este plan nuevamente puede quedar ahí en el tablero. Además, con un gobierno de derecha, donde obviamente la vida no les importa, y eso se ve reflejado en las discusiones que se están viviendo en el Parlamento a nivel nacional, ¿no es cierto? Cuando le tocan los intereses a los empresarios, ahí hay una defensa cerrada, ¿no es cierto?, y que va en contra incluso de la vida de los y las habitantes de nuestro territorio. Sí, Consuelo, ¿quieres decir? Sí, yo quiero preguntarle cuál es la importancia de ese plan de descontaminación, porque hay muchas cosas que se enuncian pero no se logran comprender. Es como, ¿por qué es importante establecer medidas en ese sentido? Bueno, la Organización Mundial de la Salud establece, ¿no es cierto?, que la contaminación del aire afecta directamente la salud de la población de forma crónica y generando también enfermedades mortales. Y el Ministerio de Medio Ambiente y el Estado chileno reconoce también esa realidad. Entonces existen normas precarias en Chile, pero existen normas de emisión, como son las normativas de contaminación por material particulado 10 y material particulado 2.5, perdón. El material particulado 10 es el que nos genera enfermedades crónicas y a largo plazo, y es por el cual nosotros fuimos declarados zona saturada. Entonces, nosotros decimos, o sea, el mismo Estado señala que Calama desde el año 2009 está por sobre la normativa permitida de contaminación del aire. Es decir, que desde el 2009, que es lo que se reconoce, nosotros sabemos que es histórico, pero desde el 2009 en adelante, las emisiones lo que están generando son enfermedades a la población, porque así lo establece la normativa. Cuando una zona está saturada es porque el Estado reconoce que existe una afectación directa a la salud de la población y también del medio ambiente, a la afectación de todo el medio ambiente. Y por tanto, por eso es importante generar los planes de descontaminación, porque el plan de descontaminación lo que permite es bajar lo que estamos superando, ¿no es cierto? Ese excedente de contaminación permite bajarlo y llevarlo a la normativa legal en Chile, y permite reconocer, entre comillas, una zona que no está contaminada. Nosotros sabemos que también esos son como eufemismos y son normativas técnicas que también tienen carencia, pero si no logramos lo mínimo, el mínimo piso que establece el Estado, o sea, no vemos cómo podemos, ¿no es cierto?, cambiar la realidad de contaminación que vivimos. Por eso que es importante
nosotros en este proceso logramos la mayor participación ciudadana en generar observaciones en un proyecto, en un anteproyecto de plan de descontaminación a nivel nacional. Ni en Santiago, ni en Quintero, ni en Puchuncaví se lograron tantas observaciones como acá en Calama. Logramos 12.000 observaciones ciudadanas en el proceso de participación. Y nosotros sabemos también que el producto de esa participación no va a ser el plan de descontaminación que nosotros esperamos. Sin embargo, necesitamos que se haga ley, se haga normativa para después poder tener alguna forma de control y de denuncia hacia el incumplimiento del Estado. ¿Cierto? Cuando nosotros vamos, por ejemplo, en la experiencia de Quinteros y Puchuncaví, cuando ellos denuncian al Estado por abandono, negligencia y vulneración del derecho a vivir en un ambiente libre de descontaminación, a ellos ya llevaban 14 años sin plan de descontaminación y con un plan de descontaminación que terminó beneficiando a las empresas emisoras, ¿no es cierto? Donde se establecía, y los tribunales así lo señalaron, que el plan de descontaminación que habían dictado permitía que las empresas aumentaran sus emisiones, ¿ya? Porque falsificaron los datos. Entonces, pero ahí hubo un proceso que permitió una demanda histórica que generó, ¿no es cierto?, una intervención del Estado diferente. Acá en Calama todavía ni siquiera hemos logrado eso. Por eso que es la importancia de la dictación de los planes de descontaminación, sobre todo en territorios donde la afectación no es producto de la leña, por ejemplo, como en el sur, sino que tiene que ver con la emisión de material particulado de metales pesados, arsénico, plomo, cadmio, mercurio, cobre, que no tenemos idea de qué puede generar el cobre en la salud de las personas. De hecho, ni siquiera en Chile hay normativa por arsénico. Solamente está la normativa por material particulado, que es el 10 y el 2.5, que puede estar compuesto por miles de elementos. Andrea, y ahí principalmente en esa iniciativa, me imagino que trae ciertas restricciones, ¿no?, para las empresas emisoras. Cuéntanos un poquito qué trae ese plan, ese anteproyecto. Bueno, el anteproyecto definió que el 97,8% de las emisiones de contaminantes eran de Codelco. De las diferentes divisiones de Codelco, de Radomiro Tomic, de Ministro Ale, de Chuquicamata y del tranque Relave Talabre. Ya de ahí, esas son las principales fuentes de contaminación que existen en Calama en cuanto a calidad del aire. También reconoce que existe como un 1% más o menos de la empresa RAM que procesa plomo, que recicla plomo acá en Chile y que es la única empresa a nivel nacional que recicla el plomo de todo Chile. Viene a parar acá a Calama. Eso es de privados. Es de privado, sí. Okay. Es de privado. Nosotros logramos, junto con otras organizaciones, logramos paralizar una ampliación de la empresa RAM que pretendía aumentar la importación o, claro, el tratamiento de baterías de plomo acá a Calama. Entonces logramos frenar esa ampliación, pero lo que se evidencia es que ellos tratan plomo, y el plomo es un elemento, es un metal corrosivo, mortal. Entonces es compleja la situación cuando tenemos como esas emisiones de industria. Y lo que el anteproyecto le exigió a Codelco es la disminución de un 17% de las fuentes emisoras, A partir de ellos establecen que disminuyendo en un 17% las emisiones, vamos a llegar a un estado de normalidad de la norma. Entonces, esas como que son las medidas. Había una medida, por ejemplo, de poner un cordón verde en el tranque Relave Talabre, que a propósito de esto es el que mayor dimensiones en Chile tiene,
son 65 kilómetros cuadrados, es como 2 veces Calama, ese tranque relave, y para esa magnitud de tranque ellos propusieron como 2 corridas de árboles en la parte que limita con Chiuchiu del relave. Entonces, el proceso de observaciones ciudadanas tiene que ver precisamente con cuestionar un poco las medidas que estaban establecidas en el anteproyecto y que tienen que ver con la ejecución de obras que permitan arbolizar, que permitan generar limpieza en el aire, y los árboles, sabemos que hay ciertas especies de árboles que limpian el aire, sobre todo de metales pesados. Y con el cordón que ellos proponían, o sea, es absolutamente insuficiente. Entonces, esas como que son las medidas. También se logró que se estableciera por primera vez una oficina de la Seremi de Medio Ambiente y de la Superintendencia de Medio Ambiente acá en Calama, porque no existe nada que tenga relacionado con medio ambiente en una ciudad súper contaminada como es Calama. Todo estaba en Antofagasta y la Superintendencia de Medio Ambiente en Santiago. Entonces, ahora se supone que se tiene que instalar una oficina donde se van a fiscalizar las medidas de este plan. Se eliminaron 2 estaciones de monitoreo, que es también como una de las grandes peleas que tuvimos, porque esas estaciones de monitoreo de calidad del aire eran las que más contaminación marcaban. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente y la Superintendencia de Medio Ambiente deciden eliminar estas 2 estaciones. Y yo creo que ahí también va a haber un elemento de reclamaciones y todo posterior, porque a nuestro juicio nunca fue justificada la eliminación de esos 2 sistemas de monitoreo. Los sistemas de monitoreo son los que miden la calidad del aire y los que te permiten generar control de las emisiones, ¿no es cierto?, en los territorios. Y que en el caso de Calama habían 8 estaciones de monitoreo y las 8 son propiedad de Codelco. Y lo que en este plan se logró también es que Codelco traspase esas estaciones de monitoreo a la administración del Estado, haga un traspaso, pero para nosotros no es suficiente. Lo que nosotros queríamos era una administración, al menos de una de las estaciones, coadministrarlas con la ciudadanía, porque teníamos equipos de profesionales, ¿no es cierto?, que sabían y saben cómo manejar este tipo de instrumentos. ¿Cuál es el mensaje que desde Calama se puede dar a las personas que nos están viendo y escuchando sobre estamos en un contexto súper complejo de una pandemia, pero además se siguen y hay problemas como que se dejan bajo la alfombra, pero que están ahí, sobre todo en las zonas de sacrificio como es Calama? Bueno, yo creo que la experiencia de las organizaciones y de los movimientos socioambientales debe estar orientada primero a visibilizar y a poder hacer masivas las demandas históricas del movimiento, como que tiene que ver con la recuperación del agua en los territorios, fin a las zonas de sacrificio, y esos procesos no los vamos a llevar a cabo sin una asamblea constituyente, porque sabemos que el principal obstáculo que tenemos es la normativa, es la Constitución, y es la toma de decisiones desde las autoridades. Entonces, desde ahí creo que las demandas nacionales tienen, de los movimientos socioambientales, tienen que quizás orientarse un poco a eso, y nosotros como zonas de sacrificio vamos a seguir luchando por la vida. Si finalmente ya estamos en un ámbito donde la gente hoy día está dimensionando y diciendo, no, es que nosotros, es la vida la que está en juego. Finalmente, cuando no tenés para comer, estás dándote cuenta que es tu vida la que están poniendo en riesgo el Estado, el gobierno, y las políticas públicas que se han ejecutado por años y que solamente han precarizado a nuestro pueblo en desmedro de las grandes mayorías, han empobrecido a nuestro pueblo y nos han contaminado. Consuelo, ¿ya para cerrar? Sí, para cerrar, no, yo creo que es importante lo que ha planteado Andrea, en el sentido de que efectivamente la norma constitucional es
es una cuestión de fondo. No obstante, también lo es la norma ambiental, porque hay el Estado, a través de la norma ambiental, delega parte de su responsabilidad estatal en las empresas. Es decir, no hay informes que emanen o que haya una real fiscalización respecto a lo que plantea Andrea. Hay una deficiencia en la fiscalización, y además porque todo el plan de descontaminación se basa en las declaraciones o los informes que el propio interesado, es decir, la empresa, desarrolla. Es decir, ahí ni siquiera se cuestiona el conflicto de intereses. Entonces, es importante cuando uno está hablando de constitución no solamente quedarse en la norma constitucional, sino también comprender las dificultades que tiene la legislación chilena. Y una cuestión que también es relevante, la Constitución del 80 señala que el Estado está al servicio de las personas. Y uno se va dando cuenta que cuando hay un gobierno fallido, es muy probable que nunca esté, digamos, el Estado no actúe en concordancia ese principio básico que es parte de la norma constitucional. Bien, Andrea, Consuelo, muchas gracias en esta entrevista, en nuestra sección Voces, que así se llaman, Voces, para conversar. Yo creo, Consuelo, que nos queda un desafío para el próximo capítulo hablar del derecho ambiental, de la normativa ambiental en Chile, porque estamos claros que los que nos plantea Andrea es una situación bastante crítica y a veces muy desconocida, como que pareciera, desde afuera mucha gente cree que Calama casi es una maravilla del mundo, porque donde el pago de Chile, ¿no? Como que no hubiesen conflictos porque la gente vive bien, gana sueldo, y en realidad sabemos no es eso, sabemos cómo la ciudadanía finalmente es la que está luchando y tratando de convivir con este vecino que está instalado, ¿no? Y lo complejo que ha sido históricamente para Calama. Un cariñoso saludo a las dos. Andrea, mucha fuerza y ánimo, y que estén muy bien ella en todo este periodo difícil. Y Consuelo, para cerrar. Sí, yo también me quiero despedir, y efectivamente el tiempo se hace corto porque hay muchas cosas que se podrían plantear, pero también quiero señalar que si bien la Constitución del 80 como pilar fundamental establece la libertad económica, esta debe sujetarse a la normativa vigente. Entonces, resulta importante empezar a profundizar en las discusiones en este sentido, sobre todo cuando está la vida en juego. Muchas gracias, nos despedimos, hasta una próxima oportunidad. Chao, chiquillos, que estén bien. Chao. Chao, gracias, Andrea. Fuerza. Minca Minga nuestro yu. Encuentro nuestro territorio. AINI, por los derechos de nuestros pueblos.